Si recordáis, estábamos estudiando las rotaciones, habíamos llegado a una matriz cambio de base que nos permitía escribir un sistema de referencia respecto a otro, sistemas de referencia ortogonales con la misma orientación, y habíamos razonado que esa matriz cambio de base era una rotación. ¿De acuerdo? Y habíamos encontrado, bueno, vamos a hablar del grupo de rotaciones. Habíamos encontrado que una rotación, una matriz de rotación R, cumple dos propiedades. La primera es que R por R traspuesta es la identidad, la matriz identidad. ¿De acuerdo? Sí. Eso quiere decir que la traspuesta es la inversa, cosa que no es cierta en general. Por otro lado, habíamos visto que la condición de mantener la orientabilidad de los ejes nos llevaba a que el determinante de R tiene que ser 1. Y recordábamos que esta condición de aquí implica que el determinante al cuadrado tiene que ser 1. Por lo tanto, dentro de las matrices que cumplen esta propiedad hay matrices con determinante más 1 y determinante menos 1. Bueno, pues las rotaciones cumplen que el determinante es más 1. ¿Ya? Ahora, que una matriz de rotación cumpla esto, la pregunta es si va en sentido contrario. ¿Sí? Si todas las matrices que cumplen esta propiedad y esta son entonces una rotación, es decir, relacionan conjuntos de ejes ortonormales entre sí manteniendo la orientación. ¿Ya? Bueno, la respuesta es que sí, ¿ya? Pero vamos a verlo en detalle. Habíamos definido un conjunto que era el conjunto SO3, ¿de acuerdo? Que era el conjunto de matrices 3×3 ortogonales y especiales. Ortogonales quiere decir que cumplen esta propiedad de acá y especiales quiere decir que su determinante es 1. Decimos que una matriz es especial cuando su determinante es 1, ¿vale? Entonces, este conjunto era el conjunto de matrices, como os acabo de decir, 3×3. Ojo, de coeficientes reales. Nadie ha dicho que sean complejas, ¿vale? Tales que B por B traspuesta es la identidad y el determinante de B es igual a más 1. ¿Ya? Bueno, ese conjunto habíamos dicho que tiene estructura de grupo con la multiplicación de matrices. ¿Ya? Con la multiplicación de matrices. Sí, SO3 con la multiplicación de matrices es un grupo. Ahora vamos a comprobar si es cierto que es un grupo, porque una cosa es que yo lo diga y otra cosa es ver si es cierto. Las condiciones que tiene que cumplir un conjunto para ser un grupo, la primera es que la operación sea cerrada. Es decir, que si yo cojo dos matrices de este conjunto y las multiplico, vuelvo a obtener una matriz de este conjunto. ¿Ya? La segunda propiedad es que tiene que haber un elemento neutro. Aquí dentro tiene que haber una matriz que cumpla que E por B sea igual a B por E e igual a B. ¿De acuerdo? Esto se llama el elemento neutro. Vamos a escribirlo así. ¿Ya? La tercera es que la operación que hemos definido en nuestro conjunto tiene que ser asociativa. ¿De acuerdo? Tiene que tener la propiedad asociativa. ¿Sí? Y la última propiedad es la propiedad de elemento inverso. ¿Ya? Es decir, que para toda matriz aquí hay una matriz inversa que al multiplicar nos da la identidad. Eso quiere decir básicamente que si una matriz está en este conjunto, su matriz inversa también. Esas son las propiedades que se deben cumplir. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a empezar con la primera. ¿De acuerdo? Fijaros qué operación, o sea, pertenecer a este conjunto, para que una matriz pertenezca a este conjunto, tiene que cumplir estas dos propiedades de acá. Esas son las condiciones para pertenecer a ese conjunto. Son, digamos, el carnet que te permite entrar al club privado. ¿Ya? Tiene que cumplirse esta propiedad y esta de acá. Entonces, para comprobar si un grupo, si este conjunto, la operación es cerrada,
lo que tenemos que ver es coger dos matrices que pertenecen a este conjunto, es decir, que cumplen esto y esto, y ver que su producto también cumple esto y esto. ¿De acuerdo? Si es así, está todo dentro del mismo conjunto. Entonces, sean B1 y B2 en el conjunto que hemos definido SO3. ¿De acuerdo? Vamos a ver si B1 por B2 está en SO3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si B1, B2, el producto de estas dos matrices, por su producto traspuesto, es igual a la identidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver si eso es cierto, si eso es la identidad. Bueno, pues esto será B1 por B2, y aquí tenemos la traspuesta de B1 por B2. La traspuesta de un producto de matrices, ¿cómo es? Es el producto de las traspuestas, pero cambiado de orden. Cuando yo transpongo un producto, el producto de matrices cambia de orden, cuidado con eso. Así que aquí tendría B2 traspuesta por B1 traspuesta. ¿Vale? Ahora bien, como B2 está en SO3, cumple que B2 por B2 traspuesta es la identidad. Por tanto, esto de aquí es la identidad. Así que aquí me queda B1 por B1 traspuesto. Y como B1, de nuevo, está en este conjunto, cumple que B1 por B1 traspuesto es la identidad. ¿De acuerdo? Luego, el producto de dos matrices que está en SO3 cumple la propiedad de ortonormalidad. Al menos esta. Ahora nos falta esta de acá. ¿Sí? Vamos a comprobar. Vamos a ver cuánto vale el determinante de B1 por B2. ¿Sí? Bueno, pues el determinante de matrices cuadradas es el producto de los determinantes. Es una propiedad básica, así que aquí me queda el determinante de B1 por el determinante de B2. Qué maravilloso sería si esto fuera cierto respecto a la suma, pero no lo es. ¿Verdad? Claro, como B1 y B2 están aquí dentro, pues cumplen que su determinante es 1. Así que aquí tengo 1 por 1, que es 1 al cuadrado, que es 1. Listo. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que si B1 y B2 pertenecen a este conjunto, entonces B1 por B2 está en SO3. Es decir, la operación es cerrada bajo multiplicaciones. O sea, el conjunto SO3 es cerrado bajo multiplicaciones, bajo producto de matrices. ¿Ya? Bien. Check. La operación es cerrada. Lo segundo que tenemos que comprobar es si hay un elemento neutro. Es decir, si existe respecto a la multiplicación alguna matriz aquí dentro tal que a multiplicarla a la izquierda y a la derecha por cualquier otra matriz nos da la matriz que teníamos. Por definición es la matriz identidad. ¿De acuerdo? Fijaros que la matriz identidad cumple que ella, por su traspuesta, que vuelve a ser la identidad, es la identidad. ¿De acuerdo? Y también cumple que su determinante es 1. Luego, la matriz identidad está en SO3. Y cumple que la matriz identidad por cualquier matriz B es igual a la matriz B por cualquier matriz identidad e igual a B. Por tanto, tenemos elemento neutro. El elemento neutro, respecto a la multiplicación de matrices, es la identidad. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos a ver si es asociativa. Que la operación sea asociativa quiere decir que da lo mismo multiplicar B1 por B2 y luego por B3 que hacer B1 por B2 por B3. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Y eso es cierto porque el producto de matrices es asociativo.
Ya está. Es así de fácil. ¿De acuerdo? Es cierto, voy a borrar por acá. ¿Dónde está el borrador? Ah, está ahí detrás, escondido. Es un borrador mimético. Bueno, la tercera propiedad, ¿sí?, es que si tenemos B1, B2 y B3 en SO3, entonces, como el producto de matrices es asociativo, no hay que darle muchas más vueltas, B1 por B2 por B3 es lo mismo que hacer B1 por B2 por B3. Pero el orden en el que multiplicáis, no el orden en el que ponéis la multiplicación, sino el orden en el que hacéis la multiplicación. Decidís primero multiplicar las dos matrices del final y luego por la primera, o primero las dos primeras y luego la del final. El orden en el que hagáis esto, en el que vayáis multiplicando las matrices, es irrelevante. ¿De acuerdo? No me refiero al orden de A, B, C y cambiar la B y por la A, no me refiero a eso. Sí, pero me refiero simplemente a este orden. El producto de matrices es conmutativo, el producto de matrices es asociativo, y como es asociativo, no hay que darle más vueltas, esto está en SO3 y listo. ¿De acuerdo? Con lo cual la propiedad asociativa está. La última que nos falta es elemento inverso, ¿vale? Entonces, para ver el elemento inverso, primero tenemos que entender bien qué significa el elemento inverso, ¿de acuerdo? Entonces, dada una matriz B en SO3, se trata de comprobar que B-1 está dentro de SO3, ¿sí? Eso es lo que significa el B-1, ¿de acuerdo? Es decir, yo busco si B-1 tal que B-1 por B igual a B por B-1 igual al elemento neutro, que en este caso es la identidad, tiene que ser igual al elemento neutro que ya hemos definido, está en SO3. Bueno, está claro que esta cosa de aquí tiene que ser la matriz inversa, ¿de acuerdo? ¿Qué es B-1? La matriz inversa. Si ves una matriz, B-1 tiene que ser una matriz inversa. Así que estoy buscando a ver si la matriz inversa de B está en SO3 para cualquier B dentro de SO3. ¿De acuerdo? Lo primero que os podéis preguntar es si existe esa matriz inversa. Claro, porque las matrices no siempre tienen inversa. ¿Para toda matriz de B existe su inversa? ¿Para toda matriz de SO3 existe su inversa? Sí, ¿por qué? El determinante es distinto de 0, de hecho el determinante es 1. La única condición para que exista el inverso de una matriz es que su determinante sea distinto de 0 y todas las matrices dentro de SO3 lo cumplen. Así que vamos bien. Otra cosa es que ese inverso esté dentro de SO3. Esa es otra historia. Bueno, vamos a verlo. Lo primero es que B-1 existe, ya que el determinante de B es 1, que es distinto del 0. Entonces, esa matriz inversa existe. Eso es lo primero. Ahora vamos a comprobar si B-1 está dentro de SO3. Es decir, si cumple las dos condiciones para estar dentro de SO3. ¿Sí? La primera es que al multiplicarla por su inverso, por su traspuesta de la identidad. Vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Vamos a ver si se cumplen las dos propiedades. ¿Ya? Bueno, fijaros, a ver cómo os cuento esto. A ver cómo os cuento esto. Fijaros que básicamente ya lo habéis demostrado, porque habéis demostrado que B por B traspuesta es la identidad. Por tanto, B traspuesta es B-1. ¿Sí? Así que aquí tenéis, teniendo eso en cuenta, aquí tenéis B-1 por el B-1 es B traspuesta, así que tenéis B traspuesta, traspuesta. Si lo volvéis a aplicar otra vez, esta traspuesta, este B-1 de aquí es B traspuesta. Claro. Y la traspuesta de la traspuesta es B.
¿Sí? Claro, vosotros lo que sabéis es que B por B transpuesta es la identidad, no que B transpuesta por B es la identidad. Pero eso no es una dificultad muy grande, porque esto es lo mismo que describir B por B transpuesto. Perdón, al revés, no he hecho nada. No he hecho nada, veamos. No, ya está, ya está. Si vosotros sabéis, es que lo tenéis ya. B-1 por B-1 transpuesta es B-1 por B transpuesta, que es B transpuesta por B. Y B transpuesta sabéis que es B-1. Y B-1 por construcción es la inversa de B. Le habéis dicho que B-1 es esta. Bueno, pues esta es la identidad. Entonces, B-1 por su transpuesta es la identidad. ¿Vale? Esto es un poco lío, pero... ¿Sí me seguís? Esto yo no sé cuánto vale, pero esto por construcción sí, porque B-1 la he definido como la matriz que cumple esto. ¿Vale? La segunda propiedad es averiguar cuánto vale el determinante de B-1. ¿Cuánto vale el determinante de la matriz inversa? El inverso del determinante. Afortunadamente. Y el determinante de B vale 1. Por tanto, la matriz inversa cumple la primera propiedad y cumple la segunda. Está dentro de B- dentro de SO3. Lo pongo aquí para no ponerlo acá. Por tanto, B-1 está en SO3 para todo B en SO3. Toda matriz de SO3 tiene elemento inverso. ¿Vale? Esa era la última propiedad que nos faltaba. Y entonces concluimos que SO3 con el producto de matrices tiene estructura de grupo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fijaros que cambiaría mucho la cosa si en SO3, en vez de decir SO3, el grupo especial ortogonal, yo hubiera cogido el grupo de matrices que cumplen B por B transpuesta a la identidad, pero que su determinante fuera -1. Imaginaros que ponemos ahí un -1. Es un nuevo conjunto de matrices y entonces decido, bueno, vamos a ver si es cierto que ese también es un grupo, ¿no? En vez de componer de O3, en vez de coger la componente para determinante +1, cojo la familia para determinante -1. A ver si es un grupo. Bueno, pues todas las propiedades se os caen. Bueno, no todas, pero casi todas. La primera que se os cae es esta. ¿Por qué? Porque aquí tendríais -1 por -1, que es 1. Y si tu conjunto tenía determinante -1, ya te has ido fuera del conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, si cambiamos el determinante de 1 por el determinante +1 por determinante -1, la operación ya no sería cerrada. Pero si insistís en ello, tampoco estaría la identidad, porque la identidad tiene determinante 1. Entonces, la componente con determinante -1 no forma grupo. ¿Ya? Si no hay matriz identidad, pues tampoco podéis preguntar por el elemento inverso, porque no hay cómo definirlo, la matriz identidad está ahí. ¿Ya? Y así sucesivamente. Esta sí se cumple, pero bueno, que se cumpla una de 4, pues no nos dice nada. Entonces, del grupo O3, del grupo ortogonal, ¿de acuerdo? Esto sí es un grupo. O3 sí es un grupo, lo podéis demostrar. ¿Sí? O3 también tiene las propiedades de grupo. Recordad que O3 simplemente es el conjunto de matrices B 3 por 3, 3 por 3 de coeficientes reales tales que B por B transpuesta es la identidad. Ese es O3, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto también tiene estructura de grupo. ¿Cómo lo demostráis? Básicamente es lo mismo que tenéis aquí, solo que solo tenéis que comprobar la primera propiedad. ¿De acuerdo? Esta no haría falta comprobarlo. Esta se cumple, ¿ok? De aquí quitaríais también, de aquí, nada, esta queda igual, ¿sí? Esta propiedad queda igual y de esta tampoco tendríais que comprobar esto. Entonces, O3 es fácil demostrar que también es un grupo, se le llama el grupo ortogonal. Dentro del grupo ortogonal hay dos familias, dos componentes. ¿De acuerdo? La componente determinante +1, que es SO3, y la componente de determinante -1. ¿De acuerdo? La determinante -1 no tiene nombre, llamadla X. ¿De acuerdo? Tenéis la determinante +1 y la determinante -1. Bueno, la de determinante +1 también es un grupo.
Es el grupo especial, lo acabamos de mostrar, ortogonal. Pero esta de aquí no es un grupo. ¿De acuerdo? Entonces, ocurre que dentro de O3 tenéis, si esto fuera O3, dentro de O3 tenéis un grupo, que es SO3, y el resto que os queda no es un grupo. ¿De acuerdo? El grupo especial ortogonal está dentro del grupo ortogonal, y dentro del grupo ortogonal hay otra cosa que no forma grupo. Por sí misma no forma grupo. ¿De acuerdo? Se dice que SO3 es un subgrupo de O3. Igual que un plano es un subespacio vectorial en dimensión 3. ¿De acuerdo? Sí, es algo parecido. Entonces, SO3 es un subgrupo de O3. Lo que nos queda en O3, que no es SO3, no forma grupo. No es un subgrupo. ¿Vale? Eso es importante. ¿Sí? ¿Está claro esto? Es importante que tengáis claro cómo los distintos grupos que deberíais ir estudiando en física se van encajando uno dentro del otro. ¿De acuerdo? Porque todos están encajados. ¿Sí? El grupo SO3 es un subgrupo de O3, pero también es un subgrupo del grupo SO13, que es el grupo de Lorentz, que a su vez es un subgrupo del grupo de Poincaré, que es el grupo más grande de invariancias que uno encuentra en relatividad especial, que además lo puede meter dentro de un grupo todavía más grande, que es el grupo conforme. ¿De acuerdo? Y el grupo conforme es un grupo que es importante en ciertas áreas de la física. Y así sucesivamente, vamos creciendo. ¿Sí? ¿Está? Entonces está bien que vayáis sabiendo cómo va la jerarquía. De momento sabéis que SO3 está dentro de O3. Y SO3 es vuestro interés. Tanto O3 como SO3 son grupos, ¿ya? Y lo que queda dentro de O3, que no es SO3, no forma grupo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Bueno. Lo importante de SO3 y también de O3, si queréis, es que SO3 no es un grupo conmutativo. ¿De acuerdo? Porque el producto de matrices no es conmutativo. ¿De acuerdo? Entonces, SO3 no es un grupo, voy a poner por aquí conmutativo. Es más correcto, en vez de decir grupo conmutativo, decir un grupo abeliano. Un grupo abeliano es aquel en el que la operación del grupo es conmutativa. ¿De acuerdo? Bueno, el grupo SO3 no tiene esa suerte, ¿de acuerdo? Es lo mismo, esto de aquí es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? No es un grupo no abeliano, es un grupo no conmutativo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si B1 y B2 está en SO3, ocurre que B1 por B2 es distinto de B2 por B1. Pero tanto B1 con B2 como B2 por B1 están dentro de SO3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo cojo dos elementos de SO3, dependiendo de en qué orden los multiplique, obtengo un elemento u otro de SO3. Esta es una propiedad súper importante, porque hacia lo que vamos es hacia demostrar que SO3 es precisamente el conjunto de todas las rotaciones que yo puedo hacer en el espacio. Y básicamente os estoy diciendo que no da igual el orden en el que hagáis rotaciones. No da igual. No es lo mismo rotar en el eje X y luego en el eje Z que hacerlo primero en el eje Z y luego en el eje X. No es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? El orden en el que componemos rotaciones importa. Importa mucho. En dos dimensiones no. ¿Por qué? Porque en dos dimensiones solo hay una rotación posible. Pero en tres dimensiones, ¿cuántas rotaciones independientes hay? Vamos hacia eso, vamos a ir hablando de eso. Hay tres rotaciones... Disculpad. Hay tres rotaciones independientes, no es COVID, tranquilos. Hay tres rotaciones independientes que se corresponden precisamente con los tres parámetros, los tres numeritos que necesitábamos, los 3 grados de libertad que necesitábamos para determinar la orientación de un sólido rígido. En dimensión 3 hay tres rotaciones distintas, en dimensión 2 hay una. ¿Y en dimensión 4? ¿Cuántas hay?
¿Por qué 12? Dios santo, vaya número más raro. En dimensión 4, ¿cuántas esperaríais? Ya, ese es el error típico. Porque dices en dimensión 3, 3, en dimensión 4, 4. Ya, y pues entonces, ¿por qué en dimensión 2 no son 2? Las rotaciones no van acorde al número de dimensiones del espacio en el que estamos. Tienen que ver con otra cosa. No tienen que ver, eso es porque asociáis rotaciones con ejes, y eso es un error. Las rotaciones no están asociadas con ejes. Las rotaciones están asociadas con planos. Lo que haces es rotar un plano. Lo que llamáis rotación en el eje Z, en realidad es una rotación del plano XY. Rotáis en el plano XY. Cuando tú rotas, lo que haces es coger un plano y rotarlo. Lo que pasa es que en dimensión 3, para cada plano, el otro eje está perpendicular. Y entonces habláis de rotaciones en torno al eje. Pero eso no es cierto en dimensión 4. En dimensión 4, por cada plano que podéis encontrar, encontráis dos ejes perpendiculares. Entonces ya no podéis hablar de rotación asociada a eje. ¿Está claro? Se rota por planos. Cuando decís rota un ángulo alfa en el eje Z, en realidad estáis queriendo decir que el plano XY, que sería el suelo, le estáis haciendo así. Se rota por planos, no por ejes. Nunca se rota por ejes. Y ahora, si contáis el número de planos que hay en dimensión 2, es 1. Coincide. El número de planos independientes que hay en dimensión 3 son el XY, el YZ y el XZ. 3. Coincide. Y el número de planos que hay en dimensión 4, si los contáis, veréis que son 6. En dimensión 4 hay 6 rotaciones independientes. Diréis, ¿qué tiene que ver esto con física? ¿Por qué me está contando este tipo esta cosa? Bueno, pues porque la física, cuando la hagáis bien, está en dimensión 4, no en dimensión 3. ¿Ya? Entonces, lo de saber cuántas rotaciones hay en dimensión 4 sí es relevante. Lo único que pasa con las 4 dimensiones en física es que una de ellas es especial, es el tiempo. Pero en ese espacio igual podemos rotar el tiempo sobre los ejes espaciales. ¿Por qué no? ¿Sí? La rotación del tiempo sobre los ejes espaciales es lo que llamáis los boosts de Lorentz. Son lo que llamáis las transformaciones de Lorentz. Si os dais cuenta, en dimensión 4 podéis hacer 3 transformaciones de Lorentz respecto al eje X, Y y al Z y 3 rotaciones. En total 6, que se corresponden con las 6 rotaciones en total que podéis hacer en dimensión 4. Las 3 que implican el eje temporal, los 3 que implican la dirección temporal, son los 3 bus de Lorentz. Y las otras 3 son las rotaciones habituales. ¿De acuerdo? Entonces todo empieza a cuadrar cuando uno empieza a meter las matemáticas, las de verdad, en la física y no las de sé integrar y sé derivar. Muy bien, sabes lo que sabe hacer un niño de 16 años. Es verdad, perdonad que os diga, pero habéis tenido 16 años, creo, nadie ha nacido con 20, ¿cierto? Y vosotros sabéis perfectamente que con 16 años tenías capacidades para saber, capacidad de sobra para entender qué es derivar, qué es integrar y aprender a hacerlo. Porque además es algo mecánico. Integrar no tanto, pero derivar, por Dios, es una tabla. Entonces las matemáticas no acaban ahí. Eso es obvio. Entonces cuando uno coge las matemáticas de verdad y se las empieza a echar encima a la física, empieza a entender cosas. ¿Ya? ¿Por qué son 3 boosts y 3 rotaciones? Que en dimensión 4 solo hay 6. Ahora os podéis preguntar si el universo tuviera, pongamos un número al azar que no tiene nada que ver con nada real, 11 dimensiones. ¿Cuántas rotaciones independientes hay y cuántas de ellas corresponden a boost? ¿Y cuántas son rotaciones espaciales? ¿Vale? Son preguntas que son relevantes. Entonces, esto es un ejemplo de donde veis cómo la potencia de las matemáticas es importante para entender la física. Más allá de lo que podáis pensar. La física, aquí en la Escuela Politécnica Nacional y en general en Ecuador, hay 2 escuelas. La escuela rusa y la escuela moderna. Básicamente yo las llamaría así. La escuela rusa, los rusos hacían física sin saber mucho de matemáticas. Lo que eran auténticas máquinas de calcular. Muy buenos calculando. Si abrís el Landau, veréis que es un dolor de cabeza detrás de otro, porque son cálculo. Y ahora voy a calcular esta cosa, y ahora calculo esta cosa, y mira, sale esto. Parece que las cosas salen como magia. ¿De acuerdo? Qué casualidad, que si sumas esto con esto, pues la ecuación diferencial se desacopla y entonces, qué casualidad. La escuela rusa es casualidad. Matemáticas funcionan por casualidad.
En la escuela moderna, escuela occidental si queréis podemos llamarla, no es así. Es, mira, esta ecuación es una ecuación diferencial lineal y entonces la suma de sus... ¿Entendéis? Hay una razón detrás y hay muchas matemáticas detrás. ¿Sí? Entonces, bueno, por mucho que os digan los de la escuela rusa que no, que con hacer cuentas basta, no es verdad. La física moderna bebe de las matemáticas más avanzadas que os podáis imaginar. ¿De acuerdo? Entonces necesitáis matemáticas prácticamente al mismo nivel que lo necesita un matemático. Un matemático que ha acabado la carrera y ha hecho un posgrado. Esos son el nivel de matemáticas que vosotros necesitáis si queréis hacer física. Daros cuenta que la física moderna, uno de los máximos representantes y exponentes de la física teórica es Edward Witten, que tiene una medalla de Fields. Y algún día ganará la Bell. ¿Sí? Entonces, si ese tipo, que es un físico teórico, ha ganado una medalla Fields, está claro que las matemáticas en física son tan fuertes como para llegar a la vanguardia de las matemáticas. Hasta ahí llegan. ¿Sí? Y últimamente incluso los físicos teóricos se están implicando en resolver el problema de la conjetura de Riemann, que es el último intento, hasta ahora el más exitoso. Lo que pasa es que hay dudas de si eso se le puede llamar una demostración o no, de cómo demostrar que los ceros de la función z de Riemann están en una determinada recta en el plano complejo. ¿Sí? Pero están ahí. Los ceros no triviales, los famosos ceros no triviales. Entonces, con esto os quiero decir que, aunque todo esto os parezca muy esotérico, realmente tiene una razón de ser. Necesitáis estas matemáticas. ¿Vale? Entonces, como os digo, el grupo SO3 es un grupo no abeliano. El saber esto, que es no abeliano, y conocer estas matemáticas profundas, os está diciendo algo muy importante de la física que quizá no os habíais dado cuenta, y es que el orden en el que hacéis las rotaciones importa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde veis un ejemplo de la potencia de las mates. ¿Sí? Bueno, ahora que hemos hablado ya de este grupo y que ya sabemos que esto es un grupo, lo siguiente es ver qué tipo de grupo es. ¿De acuerdo? Es un grupo, pero ¿qué tipo de grupo es? Bueno, es obvio que es un grupo infinito. Ojo con esto, que no es una obviedad. Hay grupos finitos y grupos infinitos. Un grupo finito es un grupo que tiene 10 elementos, 14 elementos, no sé, 5 elementos. El grupo más tonto que hay es este grupo. El grupo formado por el número 1 y el número -1. Este conjunto es el grupo, para la multiplicación de números reales, es el conjunto más tonto que hay, es el grupo más tonto que hay. Cumple todas las propiedades. ¿De acuerdo? Solo es un grupo que tiene dos elementos. 1 por 1, 1. 1 por -1, -1. -1 por -1, 1. El grupo es cerrado. Conjunto es cerrado bajo multiplicaciones. ¿Sí? También cumple que el elemento neutro está. No hace falta que os preguntéis por la propiedad asociativa porque solo hay dos elementos. ¿Sí? Y para cada elemento existe el inverso. 1 por 1, 1. Bien. El 1 es su propio inverso. Y -1 por -1, 1. El -1 es su propio inverso. Cada elemento tiene su inverso. Es un grupo. De hecho, este grupo tiene importancia en física y se le llama grupo de paridad. Muy importante, por ejemplo, en física de partículas. Este de aquí es el grupo de paridad. ¿Vale? También se suele escribir que es el grupo Z módulo 2. Por si alguna vez lo habéis visto por ahí escrito. ¿De acuerdo? Pero es otra historia. Bueno, olvidaros de esto. No os preocupéis por eso. ¿Ya? Es el conjunto 1 menos 1, que es el grupo de paridad. Es un grupo importante. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues este es un ejemplo de un grupo finito. Este es un grupo finito. Este es un grupo finito. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir finito? Que tiene un número finito de elementos. No que tenga un tamaño chiquito, sino que dentro de ese grupo solo hay 3, 4, 5 elementos, en este caso 2 elementos. ¿Sí? Podéis construir grupos finitos de 2 elementos, de 3 elementos, de 4 elementos. Un problema típico es que os preguntéis, por ejemplo, ¿cuántos grupos finitos distintos de 5 elementos se pueden construir? No son tantos. ¿Ya? Y ahí aparece toda una teoría de grupos que también es relevante en física para los que vayáis a hacer física de estado sólido. Porque los sólidos se colocan con grupos de simetría que son grupos finitos. ¿De acuerdo? Cada red que encontráis en física de estado sólido
tiene un grupo de simetría. ¿De acuerdo? Que son grupos finitos. Y eso os habla mucho sobre cuáles son las propiedades, por ejemplo, pues sobre cuál debería ser o más o menos cómo es la estructura de bandas del sólido. ¿De acuerdo? Los grupos finitos sirven para cristalografía y para estado sólido. Ahora, el grupo que nosotros tenemos en mente, SO3, desde luego no es un grupo finito. Porque, ¿cuántas matrices hay en SO3? Pues todas las que cumplan las dos propiedades. Y uno ya adivina que son infinitas. ¿Cierto? SO3 es un grupo infinito. En el sentido de que tiene infinitos elementos. Aún más, no solo es un grupo infinito, sino que dentro de los grupos infinitos es un tipo de grupo que se llama grupo de Lie. Es de hecho un grupo de Lie. Sophus Lie, famoso matemático francés del siglo XIX, creo, si no me equivoco. ¿Vale? Lie era francés, ¿verdad? Sí, suena muy francés. Suena francés, desde luego. Le tenéis que preguntar a Hugo, claro. Seguro que lo lleva con orgullo en el corazón. Si es francés, lo lleva con orgullo, ya te lo digo yo. ¿Ya? Cada nacionalidad lleva con orgullo los suyos, ¿no? Los españoles, pues no sé, de la Cierva inventó el helicóptero, por ejemplo. Un pequeño aporte de los españoles a la humanidad. ¿Ya? Y Ramón y Cajal es el descubridor de todo el sistema nervioso, las neuronas, el padre de la neurociencia. ¿Y quién más hay por ahí? Severo Ochoa es el padre de la bioquímica. Ya. Bueno, cada nacionalidad tiene sus personajes, entonces estoy seguro de que a Hugo le decís Lie, Lagrange y le sale por aquí una lagrimita. No sé, le podéis preguntar, estoy casi seguro de que es francés. ¿Vale? Luego resultará que es italiano y le estáis insultando, pero bueno, no sé, preguntad. Bueno, como os digo, es un grupo de Lie. SO3 es un grupo de Lie. Dentro de los grupos infinitos, los grupos de Lie son una clase muy particular de grupos. Los grupos de Lie son grupos infinitos en los que, digamos, podemos parametrizar de forma suave los elementos del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, las matrices de este grupo las podemos escribir en términos de funciones de una serie de parámetros. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Es que está diciendo el profe? Eso no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido lo que se acaba de decir, pensar en las rotaciones. Esto al final van a ser las rotaciones, así que pensemos en rotaciones. ¿Cómo escribís una matriz de rotación? ¿Qué pinta tiene una matriz de rotación? En dimensión 2. ¿Qué pinta tiene? ¿Cómo se escribe? Coseno, senos, seno, coseno, ¿cierto? Coseno, seno, menos seno, coseno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Qué habéis hecho? Habéis parametrizado todas las matrices de rotaciones en dimensión 2. Me habéis dicho que toda matriz de rotación en dimensión 2 es de esta forma. No recuerdo dónde va. Bueno, donde vaya al menos solo depende de si definís el giro hacia la derecha o hacia la izquierda, sí. Da igual. Todas las matrices en dimensión 2 tienen de esa pinta. Todas las matrices de rotación tienen esa pinta. Lo que habéis hecho es del conjunto de rotaciones en dimensión 2, que también forman un grupo, de hecho forman el grupo SO2, sospechosamente, ¿sí? Todas las matrices de SO2 tienen esa pinta. Lo que habéis hecho es parametrizar todos los elementos del grupo. El parámetro, ¿cuál es el parámetro? Teta. Dando el valor de teta, sois capaces de identificar un elemento del grupo. Eso es muy útil, porque ese grupo es infinito. Y lo que me estáis diciendo es que con un simple número sois capaces de identificar un solo elemento de ese grupo infinito. Está muy bien. Bueno, pues eso se puede hacer en los grupos de Lie. ¿De acuerdo? ¿Sí? En SO3 pasa lo mismo, pero no con un parámetro. ¿Cuántos parámetros necesita SO3? Si van a ser las rotaciones, necesitan 3, porque ya hemos visto que las rotaciones solo hay
3 elementos independientes. En cada matriz de rotación solo hay 3 números independientes. Para identificar, esto van a ser las rotaciones, lo vamos a demostrar, vamos hacia ahí. Para identificar un elemento de SO3 necesitáis 3 números. Y por similitud, si una matriz de rotación en dimensión 2 la escribís en términos de cosenos y senos, para SO3 también. Los elementos de SO3 se pueden parametrizar en términos de cosenos y senos de una serie de 3 ángulos. Eso es así, de 3 ángulos. Lo que os estoy diciendo es que puedo parametrizar los elementos de este grupo mediante un número finito de parámetros y unas funciones, senos y cosenos, que son suaves. ¿Qué quiere decir suaves? Diferenciables. Diferenciables, de hecho, infinitas veces. Diferenciables. Un grupo infinito, tal que sus elementos los puedo parametrizar con un número fijo de parámetros, 3, 4, 5, los que sean, 1. Mediante funciones suaves es lo que llamamos un grupo de Lie. ¿De acuerdo? Os estoy dando una definición matemática un tanto... pero es que si os doy la definición es si el grupo tiene estructura de variedad diferenciable. Y como no habéis entendido nada de eso, si admite una estructura diferenciable, una atlas diferenciable, tiene la topología Gauss y todo esto, entonces es un grupo de Lie. Pero ir por ese camino supongo que no os va a ser nada cómodo, entonces os lo abrevio. Básicamente, si los elementos del conjunto los puedo escribir en términos de funciones diferenciables que responden a una serie de parámetros, entonces el grupo es de Lie. Básicamente lo que os estoy diciendo es que en ese grupo yo puedo introducir coordenadas para identificar cada elemento. Para moverme por SO3 yo me puedo mover, como Pedro por su casa, que es una expresión que se dice en España, no sé si aquí se dice. Me puedo mover libremente por ese grupo, saltando de elemento en elemento, simplemente cambiando 3 numeritos. Esas son coordenadas. Ese es el concepto de coordenada. Un grupo de Lie admite coordenadas para que identifiquéis los elementos dentro del grupo. Coordenadas que obviamente no están en un espacio físico, sino que están en un espacio abstracto, pero bueno, son coordenadas. ¿De acuerdo? En ese sentido, SO3 admite 3 coordenadas y por tanto es un grupo de Lie de dimensión 3. ¿De acuerdo? Y se escribe que la dimensión de SO3 es 3. Ojo, que este 3 no tiene nada que ver con este 3. Son dos cosas distintas. El 3 que aparece entre paréntesis se refiere a que son matrices 3×3. Y el otro 3 se refiere a que esas matrices las puedo escribir en términos de 3 parámetros que hacen las veces de coordenadas ahí dentro, que cambian suavemente de un punto a otro. ¿Vale? Entonces, SO3 no solo es un grupo, sino que es un grupo de Lie, y cada elemento dentro de SO3 se puede escribir en términos de 3 parámetros. ¿De acuerdo? Lo de los 3 parámetros lo estoy diciendo porque dicho esto al final va a ser el grupo de rotaciones y os lo habéis creído y ya, ok, pero lo cierto es que lo que tenemos que demostrar es que es eso, es que son rotaciones. De momento os he dicho que son 3, pero realmente tendremos que demostrar que son 3. ¿Vale? Bueno. Los grupos de Lie tienen propiedades apasionantes. Una de ellas es que todo grupo de Lie tiene asociada una álgebra. ¿Vale? Que se llama álgebra de Lie. Y vamos a ir por ese camino tortuoso. Veamos. De momento, quedaros con que hay una cosa que se llama álgebra de Lie, que vamos hacia ella. ¿Vale? Resulta que todo elemento de SO3, esto es algo que vamos a mirar ahora, pero resulta que todo elemento B de SO3 se puede escribir como la exponencial de otra matriz. ¿Vale? Toda matriz que encontréis dentro de SO3 se puede poner como la exponencial de una matriz 3×3. Vale, ¿de dónde estás? Básicamente lo que os estoy diciendo es que esa matriz A es el logaritmo de B. Y ahora viene la pregunta, ¿bajo qué condiciones existe el logaritmo de una matriz? Pues bajo las mismas condiciones que existe el logaritmo de un número real.
o de un número? ¿Bajo qué condiciones existe el logaritmo de un número real o complejo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Seguro? Entonces el logaritmo de -1 no existe. A ver, ¿qué? ¿Cuál es la única condición que debe cumplir un número complejo para que tenga logaritmo? Ser distinto de 0. ¿Cuál es la única condición, por tanto, que debe cumplir una matriz para tener logaritmo? Determinante distinto de 0. Todas las matrices que tengan determinante distinto de 0, puedes encontrar una matriz A que cumpla esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos si B cumple las propiedades de estar en SO3, es decir, si B por B traspuesta es la identidad y el determinante de B es 1, ¿qué cumple A? Porque obviamente si B cumple propiedades, A también. Entonces, primero, asumir que toda matriz de SO3 se puede poner como la exponencial de otra matriz. ¿De acuerdo? La matriz A no va a estar dentro de SO3, ya os lo digo. ¿De acuerdo? La matriz A no va a estar dentro de SO3. ¿De acuerdo? Ni siquiera tenemos la garantía de que A sea una matriz real, porque el logaritmo de un número real puede ser un número complejo. Ejemplo, el logaritmo de -1. ¿Cuánto vale el logaritmo de -1? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Pi por i. Tiene sentido, ¿no? Porque pi por i, e elevado a pi por i, es -1. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Y qué tal si yo sumo aquí un 2pi? ¿Se sigue cumpliendo? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el logaritmo de -1? ¿Pi por i o pi por i más 2pi? Pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el logaritmo, cuando lo extendéis a los números complejos, no es una función univaluada. Está multivaluada. Un número, en los números complejos, un número no tiene un logaritmo único, sino que tiene infinitos logaritmos. Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Todo número tiene infinitos logaritmos. ¿De acuerdo? Porque yo aquí puedo sumar 2pi por n por i y esto es cierto para todo n. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula el logaritmo de un número complejo? ¿Por qué vamos a hacer esto? Y si esto no es clase de complejo, porque vamos a calcular el logaritmo de una matriz. El logaritmo de una matriz funciona como el logaritmo de un número complejo. Así que más vale que vayamos hacia allá. ¿Cómo se calcula el logaritmo de un número complejo? Ah, ok. Ahí llegamos al concepto de logaritmo principal. Pero para llegar al concepto de logaritmo principal, pues primero tenemos que ver logaritmo. sin que sea principal. Habrá que meterse en una función. Si yo aquí en vez de -1 pongo z, ¿cómo se calcula el logaritmo de un número complejo cualquiera? Vale, vamos a ver de dónde sale eso. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Lo has dicho bien? Vamos a suponer que el logaritmo fuera w. ¿Sí? Eso quiere decir que e elevado a w tiene que ser igual a z. Lo que pasa que si e elevado a w es z, e elevado a w más 2pi también. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Donde w puede ser un número complejo el que nos dé la gana. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos correctos?
Ahora, el W yo lo puedo separar en su parte real y en su parte imaginaria. ¿Sí? Entonces tendré elevado a la parte real de W más I por la parte imaginaria de W más 2pi n por I. Vamos a añadir aquí una n igual a z. Y ahí es donde tenéis realmente cuál es el logaritmo de todo, el logaritmo de z. El logaritmo de z es todo esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fijaros que como esto es una suma de exponentes, esto lo puedo poner como elevado a la parte real de W por elevado a I, la imaginaria de B, más 2pi n por I. Bueno, por la I que ya está. ¿Sí? ¿Qué es entonces E elevado a la parte real de W? Fijaros que esto es un número real, esto de aquí es un número real, y esto de aquí es un número complejo de módulo ¿cuánto? 1. ¿Sí lo veis? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es escribir z en la forma de módulo por elevado a argumento. ¿Os dais cuenta? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, tenemos que E elevado a la parte real de W es el módulo de z. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, la parte real de W es el logaritmo. Se asume que estoy trabajando con logaritmos neperianos, ¿de acuerdo? Estoy escribiendo logaritmo del módulo de z, logaritmo en el sentido real. Esto de aquí es un número real positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? La parte real de W ya la tenemos. Ahora me queda esta parte de aquí, la parte imaginaria. Bueno, pues fijaros que esto, como os he dicho, esto es el módulo de z por elevado a i por el argumento de z. Si comparáis, esto es esto y esto de aquí es esto. Por lo tanto, tenéis que el argumento de z tiene que ser la imaginaria de W, parte imaginaria de W, más 2pi por n. Claro, ¿qué pasa? Que el argumento de z puede estar desfasado. El argumento de z es simplemente la parte imaginaria de W, no es la parte de 2πn. El 2πn es dar vueltas, ¿de acuerdo? Entonces simplemente el argumento de z es la parte imaginaria de W. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues entonces ya tenemos cómo escribir el logaritmo neperiano de z. Su parte real es el logaritmo del módulo de z. Y la parte imaginaria es el argumento de z. Más 2πn. Ese es el logaritmo de un número complejo. En general, el logaritmo de un número complejo se calcula así. Y ya veis que no está univaluado. Para cada valor de n que tengáis ahí, tenéis un valor distinto del logaritmo. ¿De acuerdo? Y no es trivial, porque no estamos hablando de en el número z dar vueltas en el argumento 2pi. No, no, estamos hablando de en forma binomial cambiar el valor de la parte imaginaria. ¿Sí? Si nosotros dibujáramos el logaritmo en el plano complejo, donde este es el eje real y este es el eje imaginario. Estamos en el plano complejo. Si nosotros escribiéramos el conjunto de todos los logaritmos de un número complejo z, todos los logaritmos de un número complejo z tienen exactamente la misma parte real. La parte real es la misma. La parte real es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Este valor de aquí es el logaritmo
real del módulo de z. Y el resto de logaritmos que aparecen son logaritmos que tienen esta parte real y luego se van cambiando la parte imaginaria. Si la parte real es la misma, quiere decir que están situados sobre esta recta. ¿De acuerdo? ¿Sí? El primer logaritmo aparece aquí. En el valor para la parte imaginaria, argumento de z. Ese es el primero, para n igual a 0. Para n igual a 1, nos desplazamos 2pi hacia arriba, ¿de acuerdo? Aquí hay una distancia 2pi y aparece el siguiente. ¿Sí? Si me desplazo otro 2pi hacia arriba, aparece el siguiente. Entonces, los logaritmos son una sucesión de puntos, 2pi hacia abajo, aquí iríamos 2pi hacia abajo, vale, he escrito encima, vale, 2pi hacia abajo y otros 2pi hacia abajo, ¿de acuerdo? Esto sería n-2, n-1, n igual a 1, n igual a 2, ¿de acuerdo? Este sería el n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a menos 1, n igual a menos 2 y así sucesivamente. Entonces, en una recta van apareciendo los distintos logaritmos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí va todo bien? Y fijaros que todos aparecen espaciados un valor de 2pi en esa recta. ¿A qué se le llama el logaritmo principal? Pues claro, obviamente, esta función no es una función. Esto es un dolor de cabeza. Esto no es una función, ¿de acuerdo? Se puede definir la función si lo hacéis sobre una cosa que se llama una superficie de Riemann, que es una superficie que va... Bueno, lo que vamos haciendo es doblar el plano en z, pegándolo en z igual a 0 y yendo hacia arriba. Pero eso es una historia un poco rara. El caso es que este logaritmo de acá no está univaluada, no es una función univaluada. No es una función univaluada. ¿De acuerdo? Y entonces es un dolor de cabeza. Como función, desde luego, no nos vale. Lo que hacemos entonces es definir una función que se llama el logaritmo principal. El logaritmo principal es del logaritmo de un número coger el valor que está entre la banda parte imaginaria 0 y parte imaginaria 2pi. Esta sería la recta 2pi y esa sería la recta 0. El logaritmo principal de un número es de toda esta sucesión de puntos la que cae dentro de esta banda. Ese es el logaritmo principal de un número. ¿De acuerdo? Sí. Exceptuamos esta línea de arriba porque entonces un logaritmo que estuviera aquí, su otra imagen estaría justo aquí y dirías, ¿cuál cojo? ¿Esta o esta? Bueno, pues esta línea queda exceptuada, ¿de acuerdo? Bueno, pues el logaritmo que valora el valor que cae justo dentro de esa banda es lo que llamamos el logaritmo principal. ¿De acuerdo? Que por lógica, fijaros que es el que vale con n igual a 0. Desde aquí se define el logaritmo principal, que se suele escribir con una L mayúscula. El logaritmo principal de un número complejo z, en algunos libros simplemente es la L. Y listo, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo voy a escribir completo. El logaritmo principal con L grande es el logaritmo real de la parte del argumento, ¿de acuerdo? Del módulo, perdón, más i por el argumento de z. Asumiendo que el argumento de un número complejo siempre lo damos entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Entonces eso obligatoriamente es un número que es único y que coincide con el n igual a 0. A eso se le llama la rama principal del logaritmo, se le llama el logaritmo principal, en fin, tiene distintos números. Entonces la manera de extender la función logaritmo a los números complejos es esta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué carajo nos has metido todo esto de los números complejos? Pues porque con las matrices esto tiene cierta importancia. ¿Dónde está la importancia de esto en las matrices? Vais a calcular logaritmos de matrices. No es lo mismo que calcular logaritmos de números reales positivos. Ya os quedáis solo con los números reales positivos y el logaritmo de un número real positivo pues siempre es un número real positivo. La función es univaluada y no hay ningún problema. ¿Ya? Pero en las matrices no podéis decir voy a quedarme con las matrices positivas. ¿Qué es eso? Ahí, dentro de SEO3 hay todo tipo de matrices, ¿de acuerdo?
Y lo mismo que ocurre con los números reales, cuando consideréis también todos los números reales, incluidos los negativos, con las matrices, aunque la matriz sea real, el logaritmo os puede ser imaginario. ¿De acuerdo? El logaritmo de una matriz con determinante distinto de 0 siempre existe, pero, primero, no tiene por qué ser una matriz real, puede ser compleja. Y segundo, no es único. Igual que el número de igual que el logaritmo de un número complejo, no es único. Este logaritmo no tiene por qué ser único. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me seguís? ¿Veis algo? Porque observo que esas luces de arriba están apagadas. No quisiera que me acusaran de dejar ciego a algún alumno otra vez. Bueno, esta vez no sería con un láser, así que... ¿Está? Sí. Entonces, ya que vamos a trabajar con el logaritmo de una matriz, debéis saber que el logaritmo de las matrices funciona igual que el logaritmo de los números complejos. No es único y puede ser complejo. ¿De acuerdo? Aunque la matriz sea real. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, pues vamos a trabajar con la exponencial. Vamos a acordarnos de qué es la exponencial de una matriz. Hasta aquí vamos todo bien, todo correcto. Nadie tiene ningún problema, ninguna queja. ¿Cierto? ¿Sí? Menos mal. La exponencial de una matriz, ¿cómo se define? ¿Cómo se calcula la exponencial de una matriz? Si tuvierais que programar la exponencial de una matriz en una computadora, ¿cómo la haríais? Un desarrollo en serie. Bueno, eso no es muy útil en una computadora porque nunca acabarías, pero sería lo primero que se te ocurriría. La exponencial siempre se define como un desarrollo en serie. Desde n igual a 0 hasta infinito, ¿qué pongo aquí? ¿Cuál es el desarrollo de la exponencial? ¿Cuál? Ay, madre. ¿No sabéis el desarrollo de Taylor de la exponencial? Vale. A la n sobre n factorial. Debéis aprender que muchas funciones se extienden desde los números reales hasta números complejos o incluso hasta matrices, hasta otros espacios, haciendo esto, viendo cuál es su desarrollo de Taylor y generalizándolo. A eso se le llama extensión analítica. Las funciones que tienen un desarrollo de Taylor infinito, que no aparece un resto de Lagrange, no sé si os acordáis muy bien de lo que era eso, ¿sí? Las funciones infinitamente diferenciables, que son analíticas, siempre admiten un desarrollo de este tipo y eso nos permite extenderlas. Por ejemplo, en los números complejos, ¿cómo extendería la exponencial? Pues z a la n partido n factorial, un sumatorio. ¿De acuerdo? A eso se le llama extensión analítica. Se dice que estamos extendiendo la función de manera analítica. Bueno, pues las matrices hacemos exactamente lo mismo. ¿Cómo defino la exponencial de una matriz? Pues, ok, cojamos una matriz y ¿cómo se define la exponencial? Así, ok, ya está, listo. Esa es la definición de la exponencial de una matriz. Otra cosa es cómo calculamos esto. Bueno, ¿y cuánto vale entonces, según esta definición, la exponencial de 2pi por la identidad y por i? ¿Cuánto vale? Esa es una buena pregunta. No sé si veis hacia dónde voy, pero mi idea es llegar a algo parecido a lo que hemos hecho ahí cuando en la exponencial hemos sumado un 2pi por n. ¿Cuánto vale esa exponencial? ¿Cuánto? Vamos a probarlo. Si tenéis esa definición, ahora que tenéis esa definición, lo único que tenemos que hacer es sustituir, a ver qué nos da. Bueno, pues será el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de 2pi por i elevado a n por la identidad elevado a n partido n factorial. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pero ¿cuánto vale la identidad elevado a n? Independientemente del valor de n, eso vale la identidad. ¿Cierto? Bueno, pues entonces tenéis el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de 2pi elevado a n partido n factorial por la identidad. Y siempre estáis en este sumatorio, siempre estáis multiplicando por la identidad, así que puedo sacar factor común. Listo.
Así sacamos factor común los físicos. Ponemos paréntesis en el sumatorio. Incluso a veces peor, porque ni siquiera está el sumatorio. ¿Vale? Solo aparecen índices. ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Y ahora, esto de aquí lo reconocéis. Otra de las habilidades mágicas de alguien que estudie física debe saber reconocer ese sumatorio. ¿Qué es eso de ahí? No. Bueno, sí, no. Es una combinación de seno y coseno, eso desde luego. ¿Qué es eso? Bueno, eso por definición, muy fácil, es la exponencial de 2pi. Es verdad que es un seno más i por un coseno, o sea, perdón, un coseno más i por un seno. Nadie os ha dicho que no, ¿eh? Pero mucho más fácil, la exponencial de 2pi por la identidad. Y la exponencial de 2pi, ¿cuánto vale? 1. Por tanto, esto vale la identidad. Entonces, fijaros que tenéis una bonita simetría, ¿no? En los números reales tenéis que elevado, bueno, los números complejos, tenéis que elevado 2pi es 1, y en las matrices tenéis que elevado a 2pi, esto hay que hacerlo matriz, ¿vale? Por la identidad es la identidad. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Bueno, ahora viene la siguiente cuestión. Eso en cuanto a lo exponencial. Entonces, que no se nos olvide esto, porque eso va a ser relevante, igual que esto de aquí es relevante para el logaritmo. Para estudiar el logaritmo de un número complejo, esto de aquí va a ser relevante para estudiar el logaritmo de una matriz, ¿vale? Además de eso, fijaros que para los números tenéis que elevado a x por elevado a y, ¿cuánto vale? Elevado a... Vale, perfecto. Entonces, si yo tengo una matriz A y una matriz... no quiero poner B porque B lo he utilizado para... Vamos a poner A1 y A2. ¿Cuánto vale esto? Vale algo. Bueno, tentador aquí escribir A1 más A2. ¿Será cierto? No es cierto. No es cierto. Ahí faltan cosas. No es cierto que elevado a A1 por elevado a A2 es elevado a 1 más A2. ¿Por qué? En general no es cierto. Para algunos casos sí, pero en general no es cierto. ¿Por qué para números reales, números complejos en general, x y y, lo de arriba se cumple y para matrices no? Porque el producto de números complejos es conmutativo, pero el producto de matrices no. Y aquí tenéis un producto de sumatorios de matrices. Y así como este producto de sumatorios se reordena en este no, porque el producto no es conmutativo. ¿De acuerdo? De hecho, aquí aparecen más términos. El primero es un medio del conmutador, el tercero no me lo sé. Ahí aparecen infinitos términos, ¿vale? No es que aparezca uno o dos, aparecen infinitos términos, ¿sí? El primero es... va con un más, sí. El primero es más un medio del conmutador de A1 con A2. Ahora decimos qué carajos es esto. Luego aparece otro término que es menos 1 partido 12 del conmutador de A1 por el conmutador de A1 con A2. Y siguen apareciendo términos donde van apareciendo conmutadores encajados. Luego viene otro término que es el conmutador de A1 con el conmutador de A1 con el conmutador de A1 con A2 y así sucesivamente, ¿vale? Sí. Todo esto aparece aquí arriba, ¿vale? Y sigue. Y no acaba nunca. Eso no acaba nunca. ¿De acuerdo? En general no acaba nunca. Salvo que tengáis la suerte de que A1 y A2 son matrices que conmutan. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso de conmutador, conmutan? Bueno, el conmutador de dos matrices, A1 y A2, se define como... ¿Quién me lo dice? ¿Cómo? Vale, eso merece un caramelo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ah, vale. Vale, tengo aquí tu caramelo, no te preocupes. No me quedan pocos. Ahí estamos. Vale. El conmutador de dos matrices se define como el producto de la matriz A1 por la matriz A2 menos el producto de la matriz A2 por la matriz A1. En general, como el producto de matrices no es conmutativo, eso siempre es distinto de cero, ¿no? Es difícil. Pero existen casos donde eso es exactamente cero.
Hay matrices, podéis encontrar dos matrices que da igual multiplicarlas en un orden o en otro. Cuando eso ocurre decimos que las matrices conmutan. Por ejemplo, una matriz consigo misma conmuta. ¿De acuerdo? Da igual en el orden que la multipliquéis por sí misma porque es la misma, ¿no? No vais a cambiar nada. Una matriz por su traspuesta. Buena pregunta. ¿Una matriz conmutará con su traspuesta? Eso hay que revisarlo. Más. Hay matrices al azar, no sé. Hay muchas, ya, no sé. Ahora no se me ocurre poner dos ejemplos, pero podéis encontrar conjuntos, o sea, grupitos de dos matrices, una matriz A1 y una matriz A2, que da igual el orden en el que se multipliquen. Otro ejemplo son las matrices diagonales. Dos matrices diagonales da igual el orden en el que las multipliques. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces llegamos a la conclusión de que existen matrices que conmutan, pero la mayoría de las veces eso no es cierto. Para dos matrices que cojáis al azar, eso no va a conmutar. ¿De acuerdo? Bueno, si las matrices conmutan, esto de aquí es 0. Conmutar quiere decir, decimos, cuando lo estoy diciendo aquí al azar, decimos que A1 y A2 conmutan. Aquí hay una N y una M, os lo prometo. ¿Vale? Y una U conmutan si el conmutador de A1 con A2 es 0. Hay otra cosa, por cierto, que se llama el anticonmutador, que es cuando ponemos aquí un más, pero bueno, eso ya os divertiréis con eso cuando hagáis cuántica. ¿Vale? Entonces, decimos que dos matrices A1 y A2 conmutan si A1 con A2 es 0. Cuando las matrices conmutan, entonces sí, este de aquí es 0, esto es 0, y el conmutador de 0 con algo es 0, y todos los términos que aparecen aquí, como son conmutadores encajados, van dando 0. Todos son 0. Entonces, si A1 y A2 conmutan, entonces e elevado a 1 por e elevado a 2 es elevado a 1 más A2. Pero esto solo es cierto si conmutan. ¿De acuerdo? Si no conmutan, no es verdad. ¿Por qué os digo esto? Pues porque cuando hagáis cuántica os vais a encontrar matrices que conmutan y matrices que no. Y esto lo vais a aplicar muchas veces. A esto, por cierto, esta de aquí, esta formulita de aquí tiene nombre. Tiene nombre propio, tiene 3 nombres, de hecho. Es la fórmula de, espero escribirlo bien, Baker-Campbell. Este es el difícil, Hausdorff. Creo que va con 2 Fs, pero no estoy seguro. O con 2 S y una F. No sé, estos alemanes son probablemente con 2 S, por lo que es alemán y son las SS. ¿Vale? Sí, se suele decir la fórmula BCH. Ya está. ¿De acuerdo? Si encontráis por ahí escrito la fórmula BCH, se refiere a la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff que sirve para hacer este producto. Entonces, si los dos matrices conmutan, la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff reduce a esto de acá. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto a la exponencial. Ahora ya podemos pensar, ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona la exponencial, estas propiedades las voy a necesitar, por eso las estoy nombrando. Sí podemos preguntarnos cuánto vale el logaritmo de una matriz, si el logaritmo está univaluado. ¿De acuerdo? Fijaros, voy a escribir b igual a e elevado a. Ahora voy a coger e elevado a y lo voy a multiplicar por e elevado a 2pi y por la identidad. Bueno, hemos aprendido antes que esta cosa de aquí es justamente la identidad. Así que no estoy multiplicando por nada, por 1. ¿De acuerdo? Con lo cual esto sigue siendo b. Y ahora voy a aplicar la fórmula BCH para sumar esto. Entonces esto es e elevado a a más 2pi i por i más, y ahora me aparecen una serie de objetos que tienen que ver con conmutadores entre la matriz A y la matriz identidad. ¿De acuerdo? Me aparece un 2pi i el conmutador de A con la identidad, ¿ya? Aquí o por un medio, me aparece 1 partido 12, 2pi i el conmutador de A por el conmutador de A con la identidad,
y términos sucesivos. Vale, ocurre que esto de aquí, ¿cuánto vale? Esto de ahí vale 0, porque da lo mismo A por I que I por A. Cualquier matriz conmuta con la identidad. Esto vale 0 y esto vale 0. Y los sucesivos términos, todos valen 0. ¿De acuerdo? Todos los términos valen 0. Por tanto, obtengo que B, si B es igual a elevado a, B también es igual a elevado a más 2pi I por la identidad. De hecho, daría igual si aquí ponéis una n. Y entonces ya veis que el logaritmo de B no está univaluado. Y aquí tenéis que el logaritmo de B, el logaritmo de una matriz, resulta que es A más 2pi n por I por la identidad. No está univaluado. La cuestión ahora es cómo calcular esa A o qué propiedades tiene esa A. ¿De acuerdo? Para n igual a 0 tendríais el logaritmo principal. Exactamente lo mismo. El logaritmo principal lo tenéis para n igual a 0. El logaritmo de B es A. Ese es el logaritmo principal. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, vamos a tomar, lo que nos queda ahora es saber un poquito, obviamente cuando yo escribo B, cuando os digo que todos los elementos B de SO3 se pueden escribir como la exponencial de esa matriz, lo cierto es que esa matriz no es única. Pero si yo me quiero fijar en una sola, vamos a decir que se puede escribir como la exponencial de su logaritmo principal. Y A va a ser el logaritmo principal, la matriz A va a ser el logaritmo principal de una matriz de SO3. ¿De acuerdo? Ahora lo que queda es saber exactamente qué propiedad tiene este logaritmo principal. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a coger el determinante. Vamos a tomar el determinante de esa exponencial. Vamos a tomar el determinante de B. Bueno, pues eso será hacer el determinante de E elevado a A. ¿De acuerdo? El determinante de E elevado a A. ¿Cómo se calcula el determinante de la exponencial de una matriz? Lo más fácil que os podáis imaginar. ¿Cómo? No, mucho más sencillo. Es la traza, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale? O sea, esto ocurre, esto es igual a E elevado a la traza de A. Y os preguntáis, ¿de dónde sale esto? Bueno, lo podéis demostrar, supongamos que B fuera diagonalizable. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que B fuera diagonalizable. ¿Sí? Entonces, el determinante de B será, vamos a llamar a la matriz cambio de base P. Entonces sería P-1 por la matriz diagonal por P. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Aquí tenéis el determinante de P-1 por elevado a menos A por P. ¿De acuerdo? El caso es que el elevado, esta exponencial que aparece aquí, fijaros que esta D se escribe como la exponencial de A. ¿De acuerdo? Sí, la exponencial que yo escribo aquí es una matriz diagonal de exponenciales. No sé si me seguís. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Vamos a diagonalizar A. Imaginemos que A es diagonalizable. ¿De acuerdo? Entonces el determinante de B se puede calcular como el determinante
de elevado, supongamos que A es diagonalizable, la matriz cambio de base es P. Bueno, pues E elevado a P menos 1 por D por P, donde D es una matriz diagonal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Supongamos que es diagonalizable. Bueno, pues esto nos da el determinante. Y ahora, no sé si sabéis que la exponencial de esto es esto. ¿De esto os acordáis de álgebra? ¿Sí? ¿Sí? Claro, y el determinante del producto de matrices es lo mismo que el producto de determinantes. El producto de determinantes lo puedo escribir en el orden que me quiera porque el determinante es un número, no una matriz. ¿De acuerdo? Así que voy a poner ahí el determinante de P. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Vale. Este con este se me van porque son inversos. Así que me queda que el determinante de B es lo mismo que el determinante de elevado a D, donde D es la matriz diagonal que le corresponde a A. Hasta ahí vamos bien. Vamos a calcular esta exponencial, porque la exponencial de una diagonal es muy fácil de calcular. ¿De acuerdo? Entonces resulta que es el determinante elevado a D es elevado al elemento D11 elevado a D122, perdón, ¿sí? Elevado a D33 y así sucesivamente, ¿no? Claro, ¿cuánto vale el determinante de eso? Pues elevado a D11 por elevado a D22 por elevado a D33 y así sucesivamente. ¿Os dais cuenta? Así que aquí tenemos D11 más D22 más D33 y así sucesivamente. O sea, elevado a la traza de D. ¿De acuerdo? Ahora fijaros una cosa que voy a hacer por aquí arriba. La traza de A es lo mismo que la traza A es esto de acá. De P-1 por D por P. ¿Qué propiedad tiene la traza? La traza del producto de matrices es invariante bajo permutaciones cíclicas. Si yo cojo estas tres matrices y hago permutaciones cíclicas, las voy rotando, la traza no cambia. Eso es una propiedad maravillosa de la traza. Así que esto es lo mismo que la traza de P por P-1 por D. Así que esto es lo mismo que la traza de D. Bien. Listo, hemos acabado. El determinante de B es elevado a la traza de A. ¿Vale? Sí. Esto si A es diagonalizable y si A no es diagonalizable, bueno, para vosotros sigue, pero no os va a salir nada muy distinto si os acordáis, que deberíais acordaros, que cuando A no es diagonalizable, igualmente descompone como la suma de una matriz diagonal más una matriz nilpotente. ¿Vale? Si hacéis la cuenta tenéis que pensarlo un poco, pero os sale exactamente lo mismo. Entonces, el determinante de B es E elevado a la traza de A. Y esto es interesante porque una matriz y su logaritmo, el determinante de una matriz y su logaritmo, están relacionados por la traza. ¿De acuerdo? Entonces, es fácil darse cuenta. Aquí, si yo tomo determinantes, tengo que el determinante de B es elevado a la traza de A más, las trazas si se suman. 2pi es un número por la traza de la identidad. La traza de la identidad es un número natural. Si la identidad es 3 por 3, pues su traza es 3. Si la identidad es 5 por 5, pues su traza es 5. ¿De acuerdo? Y esto me da elevado a la traza de A por elevado a 2pi por la traza de la identidad, que es un número n. ¿De acuerdo? Por tanto, esto de aquí vale 1. Y tenemos, bueno, hemos llegado a lo mismo que llegábamos, vaya chorrada, el determinante de B es igual a elevado a la traza de A. Esta parte de acá no se ve. ¿De acuerdo?
¿Vale? Cuando yo tomo logaritmos, el logaritmo del determinante nos da la traza del logaritmo principal. ¿De acuerdo? Fijaros que yo he escrito que A es el logaritmo principal de B, es decir, que B es elevado a A. ¿De acuerdo? Y ahora yo quiero identificar únicamente este logaritmo, bueno, y esa A, que es el logaritmo principal. Fijaros que el logaritmo principal en los números complejos se hacía diciendo, cojo la banda que está entre 0 y 2pi en el plano complejo. ¿Y aquí cómo se hace? Bueno, pues fijaros que yo lo que os acabo de enseñar es que la traza de A es el logaritmo principal del determinante de B. Entonces, para identificar el logaritmo principal de una matriz, de todos los logaritmos de una matriz, cogéis aquel cuya traza coincide con el logaritmo principal del determinante de B. Y listo. ¿Entendéis? Supongamos que tenéis una matriz B y sois capaces de sacar el E elevado a, ¿de acuerdo? Sois capaces de sacar una matriz tal que su exponencial da B. Esa matriz sabéis que no es única. Le podéis sumar 2pi n veces por la identidad. Entonces tenéis toda una serie de matrices y ahora la pregunta es, ¿cuál de ellas es el logaritmo principal? No vale decir es la matriz que sea de números reales, porque lo más probable es que no haya ninguna que tenga todos los números reales. Eso es probable. Entonces, ¿cuál de ellas es el logaritmo principal? Pues aquella cuya traza coincida con el logaritmo principal del determinante de B. Esa es la manera de definir el logaritmo principal de una matriz. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pues ahora en SO3 vamos a calcular el logaritmo principal de las matrices de SO3. Y a ver, no a calcularlo, sino a ver el logaritmo principal qué propiedades cumple. ¿De acuerdo? Fijaros, esto es la definición del logaritmo principal de una matriz. ¿Ya? Fijaros que si B está en SO3, recordad, cumple dos cosas. La primera es que B por B traspuesta es la identidad. Esto se traduce a algún tipo de propiedad que tiene que cumplir la matriz A. Vamos a ver cuál es esa. Si A es el logaritmo principal, se debe cumplir que E elevado a por E elevado a todo esto traspuesto es igual a la identidad. ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué propiedad tiene que cumplir A para que esto sea cierto? Esa es la pregunta. Bueno, no sé si os dais cuenta que E elevado a por E elevado a A traspuesta es lo mismo que E elevado a A por E elevado a A traspuesta. Ojo, que no es lo mismo lo que pone a la izquierda que a la derecha. ¿Por qué? ¿Cómo se ve eso? No sé si lo veis, pero esto de aquí es el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de A elevado a n partido a n factorial, todo esto traspuesta, ¿no? Bueno, todo el sumatorio traspuesto. Ahora, el traspuesto de la suma es la suma de los traspuestos. Bien. Listo. Y ahora, el producto de las traspuestas es el traspuesto del producto, aunque en cambiado de orden. Aquí me da igual cambiarlo de orden porque todas las matrices que aparecen es la misma. Y que esto es lo mismo. El sumatorio de n igual a 0 hasta infinito de A traspuesta elevado a n partido n factorial. Y entonces llegáis aquí. Y ahora nos queda saber cuánto vale e elevado a por elevado a traspuesta. Y ahora aplico la fórmula BCH. Supongo que ahora veis como todas las piezas del puzzle van encajando de todo el rollo que os he contado hoy. Bueno, pues uno esperaría encontrar algo así. Y ahora vienen los términos de conmutadores. ¿De acuerdo? Aquí vendría el término del conmutador de A con A traspuesta. 1 partido 12 el conmutador de A con el conmutador de A con A traspuesta. Y así sucesivamente.
De todos estos términos, esto queda para vosotros que lo penséis, pero resulta que este conmutador vale 0. Tenéis que pensarlo. ¿De acuerdo? Como ese conmutador vale 0, este también, y así sucesivamente. Y nos queda simplemente elevado a masa traspuesta. Entonces tenéis una bonita propiedad. Tenéis que si B, que se puede poner como elevado a, ¿de acuerdo?, está en SO3, entonces se cumple que elevado a masa traspuesta es la identidad. Y ahora viene la pregunta, ¿cuánto vale A masa traspuesta? Pues como vosotros sabíais que elevado a 2pi por la identidad es la identidad, es obvio que A masa traspuesta debe ser 2pi n por i por la identidad. ¿Está? Y decís, vaya carajo, no he resuelto nada porque ahí hay una n y eso adquiere cualquier valor que se nos ocurra. Y uno querría una expresión mucho más sencilla, fuera tanto, sin esa ambigüedad que introduce esa n. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está el truco? Que si b es elevado a y a no es cualquier matriz aquí, sino que precisamente coincide con el logaritmo principal de b. ¿De acuerdo? Es cierto que b se puede poner como la exponencial de a, lo que pasa es que esa a no es única. De todas esas, ¿cuál coges? Voy a coger la que es el logaritmo principal de b. El logaritmo principal. Pues si yo cojo la que es el logaritmo principal de b, se debe cumplir, recordad, que la traza de a es el logaritmo principal del determinante de b. Pero es que el determinante de b vosotros ya sabéis cuánto vale. ¿Cuánto vale? 1. Por tanto, el logaritmo de 1, 0. La traza de a vale 0. De todas las as que cumplen esto, tengo que encontrar aquella cuya traza es 0. Vale, voy a coger la traza aquí. La traza de a masa traspuesta será 2pi por n por i por la traza de i. Pero la traza de a masa traspuesta, ¿cuánto vale? Es la traza de a más la traza de la traspuesta. ¿Y la traza de la traspuesta? La traza de a otra vez. O sea que 2 veces la traza de a, estoy de acá, ¿de acuerdo? 2 veces la traza de a igual a 2pi n por la traza de la identidad, que será otra n, por la identidad. Y como la traza de a tiene que ser 0, precisamente porque estoy en SO3, n tiene que ser 0. Acá, digamos a que n tiene que ser 0. Por tanto, y esto es maravilloso ya, porque os estoy diciendo algo muy gordo. ¿He borrado algo que alguien estaba copiando? Había habido un no lastimero así como no. Como cuando Brutus mató a Julio César. Por cierto, en esa historia hay 2 Brutus, que no se os olvide. Uno era un senador y el otro era su hijo adoptivo. Y la historia suele confundir a uno con el otro. En fin, es un episodio confuso aquel que pasó realmente para que lo cosieran a 33 puñaladas. Pero es un poco confuso. Bueno, fijaros que básicamente os estoy diciendo que n tiene que ser igual a 0. Entonces, si b igual a elevado a está en SO3, siendo a no es cualquier matriz, porque ya hemos visto que hay infinitas que cumplen esta. A es el logaritmo principal. Entonces, a cumple
ojo, A cumple que A más A traspuesta es 0. ¿Qué matrices cumplen que ellas mismas más su traspuesta dan 0? Las matrices antisimétricas. A es una matriz 3×3 antisimétrica. ¿Vale? Todo esto lo hemos sacado, ya diríais, ¿solo lo hemos sacado de la propiedad B por B traspuesta igual a identidad? No, he utilizado esta otra. En la propiedad B por B traspuesta solamente sale esto. Si exijo la otra propiedad, entonces obtengo esto. Y de hecho puedo ir hacia atrás. Si A más A traspuesta es 0, entonces n es igual a 0. Como n es igual a 0 estoy en el logaritmo principal y la traza de A vale 0, el determinante de B vale 1 y B por B traspuesta es la identidad. Puedo ir hacia atrás. Entonces, que B por B traspuesta sea la identidad y que el determinante de B sea igual a 1 es totalmente equivalente a que A más A traspuesta sea 0, donde A es el logaritmo principal de B. El conjunto SO3, el grupo SO3, está ligado al conjunto de matrices antisimétricas, 3×3. La exponencial del conjunto de matrices antisimétricas 3×3 nos da SO3. Y ese conjunto es muy interesante porque tiene estructura de álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, esto empieza a ser excitante. Entonces, vamos llegando a las mates profundas que están detrás de las rotaciones. Las rotaciones están asociadas a las matrices antisimétricas. Esto es una sorpresa. Nadie se lo esperaba, aunque cuando veáis cuántica os lo vais a encontrar por todas partes. Y diréis, ¿por qué? He aquí. SO3 era el conjunto de matrices 3×3 sobre los números reales, tales que B por B traspuesta, lo he puesto al revés, da igual, es la identidad, y que el determinante de B es más 1. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces he descubierto que este conjunto está ligado de alguna manera al conjunto de matrices A, que son también 3×3. Hay que probarlo, porque podrían ser matrices complejas. Ojo, nadie ha dicho que la A no pueda ser compleja. Podría serlo, ¿sí? Vamos a poner aquí una K. No sabemos muy bien qué es esto, pero no me interesa. De momento no me interesa, ¿sí? Tal es que A más A traspuesta es 0. Está ligado. A este conjunto lo voy a llamar también SO3, pero con letras chiquitas. Esta S y esta O son grandes, son mayúsculas. Estas son minúsculas, ¿de acuerdo? Sí, diréis, ¿por qué una notación tan confusa? Es la notación que se utiliza, no me lo estoy inventando. ¿De acuerdo? Que ahora diga el profesor que es retorcido. De un grupo a otro, lo que hay es el mapa exponencial. ¿De acuerdo? La exponencial de estas matrices te da esta, y de al revés. Y al revés, ojo, logaritmo principal de estas son estas. ¿De acuerdo? Así que aquí tengo la relación entre un conjunto y otro, es lo que se llama el mapa exponencial. ¿De acuerdo? La relación de un conjunto a otro es el mapa exponencial. Pero hay más cosas. Este conjunto es tremendamente interesante. Este conjunto de aquí solo tenía 3 grados de libertad. Es decir, todas las matrices del conjunto SO3 se pueden escribir en términos de 3 parámetros, a través de funciones continuas, es un grupo de Lie. Pues entonces a este conjunto le tiene que pasar lo mismo. Todas las matrices que aquí hay como mucho 3 matrices independientes. Como mucho. Como mucho hay 3 matrices independientes. Y eso es verdad. ¿Cuántas matrices linealmente independientes 3×3 hay? 3. Vamos bien, pero fijaros que aquí estamos hablando de matrices independientes 3×3, estamos asociando, cuando digo matrices independientes, estáis pensando en la suma de matrices. ¿Cierto? En combinaciones lineales.
¿Y por qué estáis pensando en combinaciones lineales si yo aquí lo que hago es multiplicar? Pues porque el mapa exponencial lleva productos a sumas. Fijaros que si B1 es elevado a A1 y B2 es elevado a A2, implica que B1 por B2 es elevado a A1 más A2 más, ojo, que aquí aparecen otros términos, los otros que son conmutadores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la estructura de grupo que hay aquí, este conjunto tiene estructura de grupo, implica que en este conjunto las matrices se pueden sumar y se pueden conmutar. Y el conmutador de dos matrices tiene que estar aquí otra vez, y la suma de dos matrices tiene que estar aquí otra vez. Este conjunto es cerrado bajo dos operaciones porque este conjunto de aquí es cerrado bajo la operación producto. Si este conjunto es cerrado en la operación producto, este de aquí tiene que ser cerrado bajo la suma y bajo esto, bajo el conmutador, porque si algo de esto se saliese de este conjunto, entonces su imagen se saldría de este. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que mientras a SO3 solo tenemos una operación asociada, al SO3 chiquita le tenemos dos operaciones asociadas. SO3 tiene estructura con dos operaciones. ¿De acuerdo? Resulta que S chiquita o chiquita 3, con la operación suma de matrices y esta operación de aquí, es cerrado. De hecho, no solo es cerrado, sino que cumple una serie de propiedades muy particulares. Una serie de propiedades que cumplen un tipo de conjuntos que se llaman conjuntos, esos conjuntos se llaman álgebras de Lie. Es un álgebra de Lie. ¿De acuerdo? Ese conjunto de ahí es un álgebra de Lie. ¿Vale? ¿Qué tiene que satisfacer un álgebra de Lie? Un álgebra de Lie respecto a la suma y la dilatación por escalares tiene que cumplir todas las propiedades típicas que cumpliría un espacio vectorial. ¿De acuerdo? ¿La suma de dos matrices antisimétricas es antisimétrica? Pregunto. ¿Sí o no? ¿La suma de dos matrices antisimétricas es una matriz antisimétrica? Pensadlo un poco. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. ¿Estamos seguros? Sí. La suma de dos matrices antisimétricas es antisimétrica. Vale. Si yo cojo una matriz antisimétrica y la multiplico por un número, ¿me vuelve a dar una matriz antisimétrica? Bueno, entonces, ¿el conjunto de matrices antisimétricas tiene estructura de espacio vectorial respecto a la suma? Sí, sí, ¿estamos seguros? Sí, votamos que sí, sí, votamos que sí. Sí, tiene estructura de espacio vectorial. Y a ese espacio vectorial le hemos dotado de una operación más. Un espacio vectorial, esto es importante que lo sepáis, esto es lo que se llama un álgebra. Un espacio vectorial más otra operación más que tiene propiedades, digamos, más o menos de producto, es lo que llamamos un álgebra. Espacio vectorial más producto igual a álgebra. ¿De acuerdo? Un espacio vectorial, repito, donde tenemos una operación producto cerrada, es un álgebra. Por ejemplo, el espacio de vectores de dimensión 3 con el producto vectorial que vosotros conocéis, es un álgebra. Tenéis un producto, el producto vectorial, el producto cruz, entre vectores, el producto cruz de dos vectores te da otro vector, la operación es cerrada, cumple la propiedad distributiva respecto a la suma, esa es una propiedad importante, tiene que ser distributivo respecto a la suma, ¿ya? Lineal respecto a la suma, todo esto, entonces adquiere estructura de álgebra. ¿De acuerdo? Sí, y se llama un álgebra. Se llama, de hecho, en este caso una R-álgebra porque está sobre los números reales. ¿De acuerdo? Si estuviera sobre los números complejos, una C-álgebra. ¿De acuerdo? Si estuviera sobre los racionales,
una Q-álgebra. ¿De acuerdo? Lo importante es que ahí haya un cuerpo. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que ocurre aquí. Tenemos un espacio vectorial con algo. Ese algo no es cualquier cosa, es una operación que cumple dos propiedades importantes. La primera propiedad es que A1 con A2 es menos A2 con A1. Es decir, esta operación es antisimétrica. ¿De acuerdo? Tiene la propiedad de antisimetría. La segunda propiedad que cumple es qué pasa si yo hago esto. A1 y el A1 hago el conmutador con la matriz que resulta de hacer el conmutador de A2 con A3. Bueno, ahora voy a sumar aquí las permutaciones cíclicas. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a poner aquí A3. Aquí voy a poner A1 y A2. Y ahora voy a poner aquí A2, ¿cierto? Sí, sí, estoy pasando la última a la primera. Aquí voy a poner A3 y aquí A1. Bueno, pues esto da 0, lo podéis comprobar. Eso da 0. A esa identidad se le llama identidad de Jacobi. ¿Pero recordad? Sí, sí, Jacobi. Identidad de Jacobi. ¿De acuerdo? Entonces, un espacio vectorial más un producto es un álgebra. Y esto más o menos es un producto. ¿Qué es un producto? Un producto es algo que coge dos objetos y te da otro. Es un producto. ¿Ya? Sí. Un espacio vectorial más un producto que además cumple estas propiedades de acá, antisimetría e identidad de Jacobi, es lo que se llama un álgebra de Lie. Por cierto, sospechosamente a esto también se le llama corchete de Lie. Más o menos. Eso es un corchete de Lie, sí. Más o menos, ¿sí? Entonces, resulta que al grupo de matrices 3×3 especial ortogonal, el grupo de matrices especiales ortogonales, le corresponde un álgebra, que es el álgebra de matrices antisimétricas 3×3. ¿De acuerdo? Que se llama el álgebra de Lie asociada al grupo SO3. De hecho, esto es general. Todo grupo de Lie tiene un álgebra de Lie asociado. Todo grupo de Lie cumple que yo puedo construir el mapa exponencial, puedo hacer todo esto y encontrar un conjunto de matrices que cumplen una estructura de álgebra. Y es el álgebra de Lie asociada al grupo de Lie. Todo grupo de Lie tiene un álgebra de Lie. Y es lo mismo conocer el álgebra de Lie que conocer el grupo de Lie. ¿Qué pasa? Que muchas veces es mucho más fácil el álgebra de Lie que no el grupo de Lie. El grupo de Lie aquí es jodido. Son estas matrices que cumplen estas dos propiedades. Aquí hay 6 ecuaciones. Mientras que el álgebra de Lie son las matrices antisimétricas. Eso es fácil. Ya las hemos identificado, les hemos puesto nombre. ¿Sí? Ahora lo único que nos queda es encontrar una base para el álgebra de Lie. El álgebra de Lie, básicamente un álgebra de Lie, dime. No, solo tiene un álgebra de Lie. El álgebra de Lie es única. Porque el mapa exponencial lo he hecho sobre el logaritmo principal, y el logaritmo principal ya es único. Entonces el álgebra de Lie es única. Otra cosa es que los grupos pueden tener una cosa que se llama el recubridor universal, y ese recubridor universal tiene su álgebra recubridor universal del grupo de Lie, que también es un álgebra de Lie, pero eso es otra historia. De acuerdo, que también es importante en este caso, porque este grupo de aquí tiene un recubridor universal, que es SU2, que es donde viven los espines. ¿De acuerdo? Los espinores están por aquí relacionados. Lo que le ocurre a este grupo es que tiene un agujero en el centro. Es un poquito difícil de ver, pero si vosotros, digamos que los elementos de SO3 los escribís en términos de 3 coordenadas, alfa, beta, gamma. Y eso lo dibujáis en R3. ¿No? Bueno, pues ese grupo correspondería a R3, pero con un agujero. Tiene un agujero. Eso hace que tenga una propiedad topológica que se dice que es no simplemente conexo. Cuando un grupo no es simplemente conexo, resulta que tiene representaciones doble evaluadas, etcétera, etcétera. Cosas complicadas. Bueno, no tan complicadas. Si leéis un poco lo vais a averiguar enseguida. El asunto es que este grupo necesita ser recubierto con otro grupo por encima
para que las cosas funcionen bien en cuántica. Hay que ponerle un grupo encima que lo recubre por completo, tapa ese agujero, vamos a decirlo así. ¿Sí? Ese recubridor universal es el grupo, lo voy a escribir por aquí, no debería, esto es blasfemia en esta asignatura, SU2. Matrices 2×2 complejas, unitarias y especiales. Unitarias es esto, U por U adjunto igual a la identidad que le he puesto con ahí. Bueno, pues este conjunto recubre dos veces este. Dos veces. Y tapa el agujero, ¿vale? Eso hace que los objetos que se transforman bajo este conjunto también lo hacen sobre este, y los que se transforman bajo este también lo hacen sobre este. Pero los que se transforman sobre este incluyen un tipo de objetos 2×2, porque estos son matrices 2×2 muy curiosos, que son los famosos spinores, el spinum medio. De ahí nace el spin, ¿de acuerdo? De la necesidad de que SO3, las rotaciones, son una simetría de las partículas. ¿De acuerdo? Qué bien me ha venido este trueno para decir esta frase. ¿Está claro? Entonces, tenemos un grupo de Lie, tenemos el álgebra de Lie, y el álgebra de Lie es mucho más fácil de estudiar. Ahora es cuando ya vamos a cerrar después de todo este camino, ahora es cuando vamos a ser capaces de cerrar el círculo. Vamos a buscar una base del álgebra de Lie, pero el álgebra de Lie básicamente es un espacio vectorial donde también puedo hacer un producto entre los vectores, eso me da igual. Es un espacio vectorial, voy a buscar una base. ¿Sí? Una base muy sencilla, la base de las tres matrices antisimétricas más tontas que se os ocurran. Y voy a calcular la exponencial de esas matrices. Y voy a encontrar que la exponencial de esas matrices son las rotaciones en el plano XY, las rotaciones en el plano XZ y las rotaciones en el plano de YZ. Y la composición de esas tres rotaciones cubre todo el grupo. Como el producto de rotaciones es una rotación, en ese grupo solo hay rotaciones. Aún más, sabremos cómo componer rotaciones, porque a la hora de hacer una rotación en el eje X y una rotación en el eje Y, lo escribimos como exponenciales, con la matriz antisimétrica que le corresponde a cada una de las rotaciones, y aplicamos la formulita. Y listo. Súper fácil. ¿Vale? Muy bien, pues por hoy lo dejamos. Próximo día seguimos con esto. Espera, ¿no he grabado el vídeo? No me jodas.